Hola, hola, mis queridísimos comanches. Pues bueno, hoy es lunes y pues el cuerpo lo sabe, es lunes de este inicio maravilloso acá en territorio comanche. Y pues hoy vamos a empezar porque pues bueno, hoy me he visto de plácemes debido a que diferentes colectivos de personas desaparecidas hoy nos acompañan, lo cual pues bueno, estamos básicamente pues ahora sí que en la lucha con ellos. Y pues bueno, ¿qué les comento? Que lamentablemente el día de hoy nuestro queridísimo Mick Jagger de la ciencia política lamentablemente no nos va a poder acompañar, lo mismo de la democracia, que se encuentra atorado en el tráfico. Y entonces, pues bueno, ojalá más adelante se pueda unir a esta hermosa plática que vamos a tener hoy con todos estos colectivos de personas que buscan a sus familiares. Y pues bueno, entonces, pues a nombre de Rodrigo Pichardo y a nombre del doctor Otto René Cáceres, les pedimos una sincera disculpa. Y pues bueno, no es que no quieran estar acá, sino que ya saben que por razones meramente profesionales, pues eso les ha impedido estar un poquito con nosotros, pero pues bueno, ya saben que ellos los quieren mucho, que aman hacer territorio comanche. Y pues bueno, por lo pronto tengo por acá a Yoltsin Martínez, ¿Quién es Yoltsi Martínez? Pues bueno, Yoltsi es una luchadora social, entonces, una activista maravillosa, quien básicamente, pues, ha estado buscando a su hermana Yatsil Martínez Corrales, quien desapareció el 27 de abril del 2010 y que pues bueno, básicamente es esta búsqueda, es este amor que lo que te mueve básicamente a buscar a los tuyos, en este caso a su hermana, ¿no? Por lo tanto, nació del colectivo Raúl Trujillo Herrera, de donde ella es representante, ¿no? Y da acompañamiento y asesoría y apoyo de búsqueda de personas desaparecidas, secuestrados y víctimas de violencia, pues ahora sí que lamentablemente a 10 años de la desaparición de su hermana. Entonces, ha generado una lucha básicamente contra todo, ¿no? Contra todo aquello que impide básicamente volver a reunirse con su hermana, ¿no? Y pues ha implementado una búsqueda con perspectiva de género, lo cual es sumamente importante, es sumamente valioso. Y pues bueno, Yotsin, bienvenida, buenas tardes, buenas noches, este es tu espacio, Territorio Comanche. Yotsin, pues bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Territorio Comanche, porque hoy vemos que pues lamentablemente es una triste realidad el hecho de que cada vez más personas desaparezcan. Entonces, ¿no? Cuando tal parece que se ha normalizado la violencia y en ese sentido, pues bueno, te dicen pues desapareció y ya, ¿no? Y entonces hoy vemos que básicamente la desaparición pues no es una cuestión normal. También tengo por acá a Olimpia Jaimes. Olimpia Jaimes, pues es representante legal también, ¿no? Ella es representante legal de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, una asociación civil e integrante de Mujeres Coincidiendo con Mujeres también. Y pues bueno, es cofundadora de la Red de Contraloría Feminista y Ciudadana de Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva en Guerrero. Es promovente de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida. Es integrante de la Alianza Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, promovente de la homologación del artículo 159 del Código Local a la norma oficial mexicana 46. Es integrante honorífica del Sistema de Evaluación, Control y Seguimiento de la Aplicación de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado, perteneciente al Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero. Interesada pues en gobernanza, en políticas públicas, presupuesto en el marco de los derechos humanos y con enfoques interseccional, intercultural y de género. Actualmente ella es coordinadora general de la modalidad virtual Guerrero del Diplomado de Capacitadoras en Empoderamiento de Mujeres y Género de la sexta generación en 2019. Y pues bueno, ella también
pues ha impartido cursos en la Escuela de Liderazgo de la Red Feminista Sonorense, la Asociación Civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género y el Instituto Tecnológico Sonorense. Es cofundadora e integrante del colectivo Poder Político de las Mujeres, que conducimos y producimos el programa radial Poder Político de las Mujeres, que se transmite por la Universidad Autónoma de Guerrero en el 840 de AM y en el 90.7 de FM. Olimpia, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Territorio Comanche. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Hola Vanessa, muy bien, muchísimas gracias por aceptar, por estar acá invitándonos a participar contigo en tu programa. Gracias. Muchísimas gracias, Olimpia. Y pues bueno, ahora sí que pues también tenemos acá a Julio Mata Montiel. Él es integrante de AFADEM, ¿no? ¿Y qué onda con AFADEM? Pues bueno, él es secretario general de AFADEM y pues bueno, ahora sí que ha llevado muy de cerca, básicamente, y le ha dedicado gran parte de su vida precisamente a la búsqueda de desaparecidos en materia de la guerra sucia o del llamado terrorismo de Estado, ¿no? Y pues bueno, trabaja también muy de cerca con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, FADEFAM. Y pues bueno, Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias también a nombre de Territorio Comanche. Gracias por estar acá. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, Vanessa, muy bien. Radio escuchas aquí esperando poder comunicar, poder comentar los últimos actividades que hemos hecho en torno a la búsqueda de los desaparecidos en México, de ese periodo de terror de Estado que se da aquí principalmente en el estado de Guerrero, pero que lastimó a toda la República Mexicana en los años 70. Ok, bien. Pues bueno, vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Hoy día vemos en pleno 2020 que lamentablemente, pues vaya, ¿no? Las situaciones en materia de desaparición forzada ya no son solamente cuenta básicamente del Estado, ¿no? La gente hoy día ya no desaparece meramente por razones políticas, sino derivado de que hay una lucha tremenda precisamente por el poder, por buscar quién manda en las plazas. Pues bueno, hoy día los grupos criminales y los grupos de delincuencia organizada han incrementado un terrorismo de Estado de manera tremenda, desapareciendo a miles de familiares, a miles de personas, y hoy día encontramos que, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que principalmente son desaparecidas, van en un rango de los 12 a los 29 años y esto va con fines meramente de explotación sexual. Encontramos que las mujeres que son desaparecidas en ese sentido, pues bueno, son obligadas al comercio sexual siempre y cuando cuenten de una salud óptima. En el caso contrario de que no cuenten con una salud óptima, pues bueno, son utilizadas para trasiego de droga, es decir, como mulas en todo caso, y posteriormente, pues bueno, también cuando llegan a enfermar o cuando gozan de una muy buena salud, en todo caso, que no pueden utilizarse como mulas, en todo caso, pues bueno, lamentablemente se utilizan para asesinarlas y en todo caso, pues para algo peor, para el tráfico de órganos, entonces, que es uno de los negocios redituables básicamente para todos estos grupos organizados, y pues lo cual es lamentable porque vemos que en México de esto no se está hablando, ¿no? Más bien la cuestión es que no se le quiere entrar al tema, ¿no? No solamente por razones políticas, ¿no? Sino porque es algo que en todo caso falta, no es por falta de conocimiento del Estado, ¿no? Simplemente porque no se quiere actuar en consecuencia derivado de esto, ¿no? Entonces, pues hoy vemos, tristemente, ¿no? Que cada vez son más los casos, ¿no? Cada vez a veces un poco más cercanos, otros un tanto lejanos, ¿no? Pero básicamente la lucha es la misma. Encontramos que la lucha tanto de Olimpia como de la de Yoltsin, como la de Julio, pues sigue siendo básicamente encontrar a todos los desaparecidos, porque los desaparecidos nos hacen falta a todos. Entonces, Yoltsin,
En ese sentido, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó y cómo es que llegaste básicamente a conformar este colectivo entonces y qué es lo que has encontrado durante toda esta búsqueda, durante toda esta lucha, básicamente, con qué obstáculos te has encontrado, cuáles son las pistas que has tenido. Y pues bueno, hoy sabemos que básicamente la hoy Fiscalía General de la República, pues vaya, no tiene voluntad, en todo caso, nos dicen que no cuentan con los recursos económicos y tampoco humanos y materiales necesarios para iniciar estas búsquedas, pero ¿qué es lo que has encontrado tú? Cuéntale al público de Territorio Comanche, que es un auditorio amplio, qué es lo que ha pasado por allí. Adelante, Yolsi. Hola, Vanessa. Pues mira, lo que ha pasado en nuestro andar como buscadoras, primero es la lucha contra el Estado, la lucha contra el gobierno, buscar la justicia, empezar a aceptar cómo vamos a ir buscando. La lucha es grande. Primero es llegar a la justicia, hacer que se cumpla la justicia. En mi caso, mi hermana desaparece cuando aún no existía este delito de desaparición. Entonces, tardamos casi 9 años para que la Fiscalía la estableciera como una víctima de desaparición. Después de eso, el empezar a buscar en todo su extensa palabra, desde buscar en vida, buscar en campo, buscar en fosas. Esta búsqueda se ha vuelto casi imparable, pese a que ha habido o está habiendo ahorita una crisis sanitaria, no es mayor a la crisis humanitaria que estamos viviendo y nos ha obligado a que con todo y pandemia tengamos que salir de casa a buscar. Y no solamente nosotros, cada vez que se hablan de familiares de personas desaparecidas, en automático se nos encasilla en estas buscadoras de fosas, pero va más allá. El buscar a una persona es buscar en las leyes, buscar en las dependencias, es buscar el esclarecimiento de la verdad y buscar la memoria. Algo que nosotros de repente perdemos como familia es de que nosotros mismos matamos a nuestra familiar sin que lo esté, porque dejamos de hablar en ellos en el presente, los empezamos a... Por ahí tuvimos un pequeño corte, entonces, Olimpia Jaimes, cuéntanos cómo ha sido esta búsqueda, ¿no? ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta una persona que busca a su familiar? ¿Cuáles son las trabas que encuentra tanto de parte del gobierno o a veces de los ministerios públicos que simplemente no te quieren tomar una declaración en ese sentido? Cuéntanos, por favor, Olimpia. Sí, gracias, Vanessa. Mira, nosotras lo que hemos nosotras lo que hemos estado haciendo es dar acompañamiento a las organizaciones que han estado haciendo las búsquedas de las personas desaparecidas. Nosotras hemos estado en Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Asociación Civil, dando seguimiento también a las políticas públicas, dando atención a esta grave problemática que vivimos en el país. Nosotras nos hemos estado dando cuenta, hemos estado dando una revisión, un monitoreo, una evaluación del presupuesto público que está destinado para estas acciones y hemos evidenciado el hecho de que, por ejemplo, en el presupuesto 2019, en el presupuesto federal destinado a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, solo el 1% de esa bolsa que está destinada para ese presupuesto, de ese presupuesto para la seguridad ciudadana, solo el 1% está dedicado a las comisiones
tanto ejecutiva nacional, federal, como a las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas, por ejemplo, que es una de las instancias que está encargada, que está mandatada por ley para dar acompañamiento a los familiares, a las familiares de las personas desaparecidas. Hemos también en la asociación ido dando seguimiento al hecho, por ejemplo, acá en Guerrero, que son uno de los territorios, uno de los lugares más lacerados por este fenómeno de desaparición forzada. Hemos estado también acompañando a las organizaciones que han estado haciendo evidente la falta de justicia para las personas detenidas, desaparecidas desde los años 70, como es el caso de AFADEM, por ejemplo. Hemos estado también trabajando con las organizaciones, por ejemplo, como la de Yolsi, que ha estado haciendo mucha puntualización en el fenómeno de la desaparición forzada con enfoque de género, que es una metodología que no se ha estado utilizando ni por las demás organizaciones del movimiento amplio de mujeres ni feministas, ni por mucho menos por el Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación, tiene el mandato por ley de hacer planeación de política pública, ejecución de política pública, evaluación de política pública con un enfoque de género. Y eso no está ocurriendo para el caso, muy poco para todos los demás casos de las problemáticas sociales que vivimos las mujeres, pero mayoritariamente para el caso del fenómeno de la desaparición forzada. Es decir, la desaparición forzada de mujeres no se da, tú lo señalabas al inicio de esta transmisión, no se da de igual manera para hombres que para mujeres. Desgraciadamente, tanto para hombres como para mujeres es un crimen deleznable, es un crimen atroz, un crimen que no tiene ni justificación ni perdón. Pero para las mujeres se suma además el hecho de que están siendo utilizadas, como tú bien lo señalas, para tráfico de órganos, para maternidad forzada, por ejemplo. Hemos sabido de casos donde tienen a las mujeres secuestradas, detenidas, como en lo que se le ha dado en llamar en algunos estudios muy fatídicamente como granja de mujeres, y las obligan a embarazos forzados y a los bebés los venden o los utilizan también para tráfico de órganos. Hay testimonios de eso. Desafortunadamente, cuando nos entrevistan como organizaciones nos piden cifras. Casi siempre ocurre y bueno, es válido porque la estadística fundamenta cada una de las acciones de política pública, pero en estos casos en específico, nosotras sabemos de comunidades de la montaña baja, por ejemplo, de Guerrero, de Chilapa, de Tlapa, o de Aguacotzingo, de Mártir de Cuilapan, de José Joaquín de Herrera, que son municipios indígenas, donde las niñas del 6º grado de primaria, 1º, 2º de secundaria, las secuestran en masa, las secuestran 12, 15, 20 niñas en un día, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, saliendo de la escuela, y después sabemos por testimonios, porque no hay investigaciones al respecto, que a estas niñas las están utilizando ya sea en servidumbre forzada, casi todas las modalidades del delito de trata de personas, servidumbre forzada, modalidad de prostitución, lo que decíamos, las embarazan para que después puedan vender a sus bebés, las tienen también para donación de órganos. Todo esto es un fenómeno, junto con el de la migración de mujeres de las zonas también de alto conflicto, mayoritariamente por conflictos armados entre grupos de la delincuencia organizada, da como resultado que muchas mujeres están desapareciendo. Y como bien Yolsi va a señalar en un momento más, ya tenemos conexión con ella, son casos en los que en las fosas, por ejemplo, han encontrado cuerpos mayoritariamente de hombres. A las mujeres desaparecidas muy poco las están encontrando, y eso es una omisión gravísima del Estado. El Estado no está realizando su tarea obligatoria de garantizar los derechos humanos, y menos de las mujeres. Hemos sabido de otros casos en los que esa omisión en la investigación genera mayor impunidad, y esa impunidad genera a su vez
que se multipliquen los casos. Entonces, es un círculo del que las organizaciones del movimiento amplio, del movimiento social en general y del movimiento amplio de mujeres y del movimiento feminista, cada vez estamos poniendo más atención, cada vez estamos acercándonos más a los colectivos que están haciendo búsqueda, tanto en vida como en los sitios donde presuntamente se puedan encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas. El fenómeno se ha estado, al fenómeno de la desaparición forzada se han estado sumando muchas causas. Ya no nada más es el de la desaparición forzada. En el caso de las mujeres, los feminicidios están también configurando un delito que al final, suelen decir nuestras teóricas feministas, pareciera que hay guerra contra las mujeres, pareciera que estamos consideradas en el planeta como subhumanas, como personas sin derechos. Y el Estado está siendo, al ser omiso ante estos delitos, está siendo cómplice también de lo que nos está ocurriendo a las mujeres en el país. Entonces, es un fenómeno del que se tiene, como bien lo haces tú, Vanessa, a través de tu programa de radio, tiene que visibilizarse, tiene que considerar todos los entornos tan complejos en los que se da, y tiene el Estado obligación de aplicar política pública y presupuesto, cosa que cada vez hace menos, porque el poco presupuesto que destinaba lo está ahora utilizando para otros fines y no para la atención de víctimas ni para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, eso es algo que se tiene que señalar, algo que se tiene además que llevar, en opinión nuestra como Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Asociación Civil, que llevar a otras instancias, porque es un delito también, una violación directa a los derechos humanos de las mujeres. Guerrero es uno de los estados donde mayor migración se da, voluntaria, pero también involuntariamente, y eso da pie también a la desaparición forzada y a que no se investigue. Entonces son fenómenos muy ligados, el feminicidio, la desaparición forzada, la situación de prostitución obligada, la maternidad obligada también para fines de vender el producto del embarazo. Es un fenómeno multicausal en el que estamos poniendo especial atención las organizaciones que estamos acompañando social, solidariamente, a estas organizaciones que están haciendo la búsqueda en tierra, en terreno, de sus familiares desaparecidos y desaparecidas. Ok, algo que señalabas, Olimpia, que lo cual es sumamente grave, es precisamente cuando nos dices que no es coincidencia que desaparezcan 10 o 12 chicas o hasta 15 chicas, ¿no? Y precisamente en una edad sumamente vulnerable, que están entre la edad de entre los 12 y 16 años, ¿no? Y cómo se ha recrudecido la violencia en contra de las mujeres. Entonces, ¿nos puedes decir un poco más qué pasa con estos grupos de jovencitas? ¿Han tenido resultados en esta búsqueda? ¿Con qué se han encontrado? ¿Cómo se vinculan estos casos? ¿Qué puede hacer un familiar en cuanto una chica desaparece? Mira, el terreno, la vía jurisdiccional, es bastante tortuosa para las mujeres que quieren denunciar. Todos lo sabemos por testimonios, porque cuando las madres, las tías, las madrinas, las abuelas de estas niñas que han desaparecido de la puerta de la escuela secundaria o primaria han acudido a la agencia del Ministerio Público, primero se han encontrado con la dificultad del idioma, porque la mayoría de las niñas son bilingües, pero sus madres, sus familiares, quienes van a la agencia del Ministerio Público a hacer la denuncia, regularmente hablan la lengua originaria. Y en el caso, por ejemplo, de Chilapa y de esta zona de montaña baja que te refiero, que es uno de los múltiples casos más recientemente conocidos, insisto, a nivel testimonial, por otras organizaciones filiales nuestras o amigas nuestras que están allí
en la zona, cuando refieren que van las madres o abuelas a hacer la denuncia a la agencia del Ministerio Público, regularmente ocurre lo que ocurre con todos los demás delitos cometidos contra mujeres. El personal de la agencia del Ministerio Público o no hace caso o no levanta la denuncia, porque lo primero que suelen decir, muy insensiblemente, es: ¿para qué denuncia, señora? Seguramente se fue con el novio. Y eso sí es que le hacen caso. Insisto, como varias de ellas son monolingües, hablan el náhuatl o hablan tlapaneco, según el lugar que sea, pues entonces no hay traductores ni intérpretes en las agencias del Ministerio Público. Primero, omisión del Estado, porque es obligación del Estado atender con enfoque interseccional, con un enfoque intercultural, y eso implicaría que en cada agencia del Ministerio Público, sobre todo ubicadas en estas zonas indígenas, debería haber un intérprete y un traductor o traductora. Las dos cosas, porque no es lo mismo intérprete que traductor. Y entonces se encuentran con eso. Y lo siguiente es ese comentario que te digo de: señora, ¿para qué denuncia? Seguramente se fue con el novio, ¿no? Como si no fuera su obligación hacerlo, aunque se hubieran ido con el novio. Deberían estar investigando. Y entonces las madres tienen ellas solas que andar en eso. Yolsi, ahorita que ya está aquí conmigo ella, le pasaré el teléfono para que te comente lo tortuoso que es ese procedimiento al que se enfrentan las familiares, sobre todo porque mayoritariamente son mujeres, las buscadoras de las personas desaparecidas. Algunas veces ellos están al frente de los empleos con ingresos y entonces tienen que proveer recursos a los hogares, y ellas son las que hacen las búsquedas directas. Son ellas las que se enfrentan a ese camino tan tortuoso, primero si es que les hacen caso en la agencia del Ministerio Público, de ayudar a integrar la averiguación previa, bueno, la carpeta de investigación se dice ahora, de ayudar a aportar pruebas, de tener que demostrar que no es cierto que se fue con el novio, de tener que demostrar la probidad de la persona, en fin, de tener que hacer toda esa cantidad de cosas que no debería hacer los familiares, que tendría que estar haciendo el Estado a través de las autoridades. Entonces, es una circunstancia muy desafortunada en la que las familias que infelizmente tienen casos así pasan por ello. Pero será Yolsi quien te pueda comentar más detalladamente esta circunstancia. Ok, muchísimas gracias. Yolsi, bienvenida. Muchas gracias, Yolsi Martínez. Pues bueno, ¿no? Tenemos unos escenarios atroces en materia de búsqueda de desaparecidas, ¿no? Porque es como bien lo señalan, ¿no? Hay que enmarcar esto, ¿no? No es lo mismo buscar a un hombre que buscar a una mujer, ¿no? Entonces, sumamente grave lo que nos están señalando, ¿no? Ustedes que están básicamente en el escenario de manera directa y no porque quieran, sino porque fueron obligadas a eso, ¿no? Y lo que las llevó precisamente esto fue el amor precisamente por estas mujeres, ¿no? Que pues bueno, hoy lamentablemente se encuentran desaparecidas. ¿Cuál es el camino que encuentra un familiar al iniciar una búsqueda? Y por ejemplo, hoy día que tú ya tienes una experiencia tremenda porque llevas 10 años buscando a tu hermana, ¿qué es lo que te encuentras con todo esto? Bueno, pues bueno, el escenario no es en nada fácil para nosotros. La primera dificultad que tenemos es precisamente ministerios públicos indolentes que siempre tratan de evadir su trabajo. No es que no sepan trabajar, no lo quieren realizar. Cuando nosotros como familias vamos a poner la denuncia, primero nos dicen que tiene que ser un familiar más cercano y tenemos que comprobar qué tan cercanos somos. Si en este caso yo busco a mi hermana, o sea, ¿qué más cercana puedo ser? Sí está mi madre, pero mi madre cayó en una situación de crisis fatal. Cuando tú preguntas, ¿qué harías si te mataran un hijo? Pues dices, me vuelvo loca. Ahora, ¿qué harías si te desaparecen un hijo? Entonces las mamás no siempre están en la mejor forma, en la aceptación. Entonces a mí me tocó enfrentar la lucha. Y enfrentar a ministerios públicos que primero que querían que yo acreditara mi cercanía a ella. Ya no sabía yo qué más pruebas darles, mis actas de nacimiento, mi sangre. Y después de eso, a una negación de justicia
porque tardaron 3 meses para tomarme un acta circunstanciada. Un acta circunstanciada es que yo voy a decir que algo pasó, algo fuera de lo normal, pero no me dan las armas jurídicas para defenderme. Quiere decir que un acta circunstanciada no tiene el mismo peso que una carpeta de investigación o una investigación, o una averiguación previa. Tardé 8 años de justicia para que se me otorgara y yo poder compartir una ficha de búsqueda, porque también a otra situación que nos enfrentamos todos los familiares es que cuando nosotros hacemos nuestra propia ficha de búsqueda, ponemos nuestros nombres y somos víctimas de extorsión y de chantaje. Y damos todo con tal de tener una certeza o una noticia de nuestra familia. Después de ahí nos empezamos a enfrentar a un proceso de pérdida, porque nada suma, todo resta. Empiezas a deshacerte de todas tus cosas, se te va la salud y se te empieza a ir la propia vida en buscar. Y en buscar no solamente en la parte de justicia de nosotros, sino darnos cuenta que hubo y hay muchos desaparecidos. Lástima y qué desgracia que tuvo que pasar esto en Guerrero, de tener los 43 desaparecidos para que un gobierno mexicano aceptara el hecho de la desaparición forzada, porque ya existía, pero no se hacía ver. Y sobre todo, el empezar ahorita con esta búsqueda que hemos hecho y hemos realizado muchísima búsqueda, pero comparto esto que me ha desgastado y me ha cansado más. De en lugar de decir que me ha dado luz y me estoy cansando más, porque me doy cuenta que no es lo mismo buscar a un hombre que buscar a una mujer. Las fosas clandestinas que estamos abriendo, estamos encontrando cuerpos de hombres, y nuestras mujeres, ¿dónde están? Un Estado que no está aceptando el registrar, el catear un bar, el acompañamiento a zonas de tolerancia, porque obviamente no lo van a permitir, porque también nos enfrentamos a otra mafia completamente grande y pesada, que es el tráfico de trata. Ahorita nosotros como familiares estamos exigiendo a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que realmente hagan su papel. El papel que desempeña una Comisión Nacional de Búsqueda cuando nos acompaña al campo, van 2 personas solamente y somos cerca de 30 personas, 30 familiares buscando. Quiere decir que ellos nada más van y dan acompañamiento, pero el acompañamiento ya lo tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Somos nosotros los que estamos metiéndonos a coladeras, alcantarillas, estamos subiendo, bajando cerros, estamos enfrentándonos a desiertos, estamos enfrentándonos a la lluvia, a las inclemencias. No nos importa dejar la vida por la vida, pero claro que tenemos una vida de nuestros familiares. Nosotras, al realizar este trabajo de búsqueda como mujeres, nos estamos empleando en lo que podemos, porque tenemos que tener nuestras actividades libres para que cuando se nos llame a búsqueda ir, para que cuando tengamos una audiencia tengamos que asistir, cuando nosotros tengamos que ir a CEMEFOS a reconocer cuerpos a cada rato, que si sabemos que hubo cuerpos que llegaron al servicio médico forense, dar acompañamiento, porque pues en este caso yo soy representante y damos acompañamiento a los familiares. Entonces se nos está yendo la vida, pasamos de ser buscadoras a ser buscadas. En la familia ya no estamos. Nuestra familia, soy madre de un pequeño de 9 años y su pregunta es: mamá, ¿cuánto tiempo te vas a volver a ir? ¿En qué plantón vas a estar? Mamá, ¿por qué pasas más tiempo buscando que conmigo? Y es esta parte donde nosotros siempre decimos: ¿hasta qué grado vamos a seguir buscando? Pero nosotros no vamos a parar de buscar
hasta que la última persona regrese a casa. Desgraciadamente, estamos asumiendo el rol que le toca al gobierno, porque el gobierno le están pagando. Ellos son los que van al trabajo. Ellos han decidido llevar esa carrera. Yo puedo decidir ser mujer o no ser mujer, casarme o no casarme, tener una carrera o no tenerla. Puedo decidir dónde vivir o dónde estar. Pero lo que yo no pude elegir es ser víctima, pero lo estoy enfrentando, lo estoy afrontando. Y aún así el gobierno nos sigue pegando, nos sigue manipulando. Esta parte de buscar mujeres no lo están aceptando como debe ser. Nosotras sabemos y tenemos testimonios de mujeres recuperadas que han sido internadas para el crimen organizado. Entonces, te das cuenta que realmente no nada más lo están haciendo lejos del Estado, lo están haciendo aquí mismo. Aquí en Chilpancingo se encontró unas pequeñas en trata. En la montaña, como bien lo decía mi compañera, Oli tiene toda la razón cuando dice que nuestra mayor vulnerabilidad es ser mujer. Nuestra mayor vulnerabilidad es vivir en un sistema enfocado nada más hacia la búsqueda de justicia de hombres, porque en verdad también hasta eso nos ha tocado, que cuando entramos a reuniones con colectivos dirigidos por hombres los atienden, y nosotras que somos las buscadoras, las que estamos dando la vida y el esfuerzo, se nos relega, se nos hace a un lado, y prácticamente se nos dice, tu deber es estar en la casa, no estar acá. Yo estaría en mi casa, claro, si estuviera mi familia completa, yo no tendría nada que hacer fuera de mi casa, estaría ahorita en este encierro cuidándome, cuidando a mi familia. Pero ¿cómo yo cuido a mi familia cuando nuestro corazón, nuestra alma está muerta? Nuestra vida es sobrevivir a las angustias y a las penas que siempre nos sobrepasan. Ahorita que la CEAP ha dejado, o no a la CEAP, a capricho del presidente, que se quitan todos los fideicomisos, entre ellos los de víctimas. Créanos que es una afectación tan grande, no tenemos, es más, no podemos ni ir a mover nuestras carpetas porque no tenemos el recurso para hacerlo. Entonces, ¿a qué nos atenemos? A que el gobierno nos siga haciendo de nosotros lo que quiere, a que las autoridades digan estamos buscando y suban una foto. Es muy distinta la búsqueda que hace el personal de la comisión porque lo quiere hacer por jornadas, por el tiempo que le pagan. Y nosotros no nos importa si nos cae el día, la noche, si nos llueve, si nos graniza. Nosotros estamos ahí por buscar y no nos vamos hasta tener completamente la certeza de que encontramos o no encontramos. Y luego no solamente eso, una vez encontrado, tenemos la segunda desaparición, la falta de identificación forense. Esa es otra gran problemática que estamos viviendo. Guerrero, por excelencia, no ha dado cifras de un proyecto que se tenía, que se llamaba Proyecto 751, donde intervenía Cruz Roja Internacional, intervenía el gobierno federal y el gobierno del estado para identificar 751 cuerpos que tenía. Después de 2 años de trabajo, solamente dijo, tenemos elaboradas 100 carpetas, 100 carpetas básicas de identificación. Quiere decir que nada más pudieron decir señas particulares, generalidades, si era hombre o mujer, en donde fue encontrado y ya. Pero no hay pruebas de ADN que den la certeza, y los que han dado resultados no vemos que los estén entregando. Esa es otra pérdida y otra desaparición, la segunda desaparición que hace el Estado, el gobierno mexicano, al momento de que nosotros encontramos. Y este andar y esta lucha de justicia cada vez se nos va cerrando más al momento de que nosotros, hay una ley general de víctimas, hay una ley general de desaparición forzada por particulares que no están aceptando, que no la están llevando a cabo, que en todos los estados siguen actuando sin fiscalías especializadas en desaparición. Y aparte de eso, dolosamente nos siguen integrando actas circunstanciadas, que yo pensé que solamente era en mi caso porque fue en el 2010, pero ahora no lo vemos así. Ahora vemos que están
estas personas que están bajo el poder ahorita legislativo están tratando de desaparecer las leyes que, vuelvo a repetir, no han costado trabajo, costaron lágrimas, costaron dolor, costaron sufrimiento y costaron vidas, y las quieren manipular a su antojo. Les cayó como anillo al dedo esta pandemia a todo el gobierno mexicano, porque ha hecho de las leyes lo que ha querido y pretende hacer de las víctimas lo mismo. Ok, en ese sentido, la ley de desaparición forzada, entonces, básicamente lo que me estás diciendo es que simplemente ha sido una cuestión de simulación en donde no se están viendo resultados, en donde pues solamente con la asignación del 1%, que no es nada, ¿no? ¿De qué ha beneficiado realmente o simplemente es nada más el hecho para decir, ya se hizo, ahí está, y pues bueno, ahora síganle como puedan? ¿Qué es lo que han encontrado de parte del gobierno federal? Bueno, por parte del gobierno federal, nosotros hemos visto que esta ley les quedó muy bonita, nos dolió mucho, pero está faltando más. Creo que nunca van a comprender que no somos números, no somos estadísticas. Mi hermana tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una familia, tiene una hija, tiene una hermana, un padre, una madre, tiene familia que la espera en casa. Por lo tanto, yo me niego a decir que solamente cuando se acercan a mí me preguntan estadísticas que la verdad no me interesan, porque en lugar de bajar, van incrementando. La ley qué bonita está, porque está bien plasmada, está impresa, está en todas las plataformas de internet, pero no está en su aplicación. Nosotros aquí en el estado de Guerrero tenemos a un fiscal que nunca nos ha recibido, que nunca ha dado la cara a las familias. Puedo decir menos de la Fiscalía General de la República. Al fiscal de desaparición forzada, al maestro Abel Galván, sí lo conocemos, sí interactuamos, pero también están sobrepasados. Yo no puedo creer que sigan invirtiendo en un Tren Maya cuando nosotros estábamos en pleno plantón exigiendo que realmente se nos tratara con justicia y dignidad ante una comisionada que decía que nosotros ocupábamos la SEAP de viaje, que decía que nosotros las víctimas éramos unas vividoras y que nos habíamos ganado la lotería. Yo invito a cada persona que me acompañe a mi viaje para que vea si tengo comida o no tengo comida, si tengo dónde llegar o no tengo dónde llegar, para que agarre una pala, un pico, una varilla, y que esté presente cuando sacan un cuerpo, el dolor que se siente, los olores que aguantamos. Entonces, estos viajes que ellos decían no son nada, o sea, no son viajes, son búsquedas que realizamos con el alma, con el dolor a cuesta. Esta parte donde nosotros estamos exigiendo a las autoridades que cumplan la ley de tratarnos con dignidad, con respeto. No les pedimos que nos traten con cariño, porque el cariño no lo tenemos. Sabemos que no son familiares y no sienten nada con nosotros, pero sí debe haber un respeto, un trato digno hacia las familias. El hecho de que todos los empleados, servidores públicos, a donde llegamos, nos tratan indignamente, las carpetas no tienen movimiento. Pensamos que las salvaciones es acudir a la Fiscalía de la República y nos damos cuenta que no es, porque vuelvo, perdón por la palabra, pero mi estado es una porquería de fiscalía. No hay un avance, no hay transparencia, ahí nos intimidan, nos acosan para que dejemos de ir a mover la carpeta, nos revictimizan y nos criminalizan. Entonces nosotros ya dejamos de ir a la Fiscalía del Estado, y nuestra única salvación es la Federación.
pero la federación está colapsada en trabajo, está sobresaturada con los ministerios públicos. Entonces yo no comprendo cómo incrementar el presupuesto para un Tren Maya, para un monumento, para lo que tengan que hacer, pero para las víctimas y el esclarecimiento de la verdad no lo hay. Ahora el gobierno dice, este nuevo gobierno que entró de la Cuarta Transformación dijo todo el apoyo y todo el respaldo a las víctimas, y no lo vemos, es solamente una gran simulación, ya lo decías, las palabras completas y concretas. Es una simulación lo que está haciendo el gobierno mexicano para con nosotros los familiares. Ok, pues vaya, ¿no? En ese sentido, hoy vemos cómo es muy diferente entonces buscar a un hombre que a una mujer, ¿no? Cómo a las mujeres no se nos toma en cuenta ni siquiera cuando estamos buscando a nuestros propios desaparecidos, ¿no? Tiene que ser entonces, porque hablamos de una violencia estructural en todo caso, ¿no? En donde sigue siendo un sistema patriarcal, en donde si no vas con un hombre o si no eres hombre, pues simplemente también eres discriminado y tu lucha no es importante, ¿no? Julio Mata Montiel es el secretario de AFADEM acá en México, ¿no? Y también trabaja con FEDEFAM a nivel Latinoamérica en esta búsqueda de los desaparecidos precisamente. Julio Mata, bienvenido, muchísimas gracias y cuéntanos cómo ha sido, por ejemplo, el papel básicamente ahora con una lucha que no es ajena, pero sí tiene tintes diferentes. ¿Qué es lo que hemos encontrado ante esto? ¿Cuál ha sido ahora el papel de AFADEM en estas nuevas búsquedas que no necesariamente tienen que ver con una cuestión de disidencia política? Bueno, yo creo que no es exactamente la disidencia política el tema central aparentemente, pero lo que sí podemos distinguir es que es una política de Estado lo que está pasando en México. Y lo que está ocurriendo en México es que hay un control o una lucha por el control del territorio y una lucha por el control de la población en todo el país, y eso es a través del terror, el terror de Estado. Y ese terror de Estado se manifiesta de varias formas. Y esto se viene realizando desde los años 60 por lo menos, en estos lugares. Y el caso específico donde tenemos trabajo es el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, donde desde los años 60 específicamente el gobierno mexicano, el Estado mexicano, todas sus instituciones llegaron al Estado de Guerrero, llegaron al municipio de Atoyac de Álvarez, y las Fuerzas Armadas fueron los que entraron a cada una de las casas de la población y se llevaron a las personas vivas, se llevaron a las personas desde su casa a los cuarteles militares, utilizando todos los recursos del Estado. Llegaban con tanquetas, llegaban con carros blindados, llegaban con helicópteros, y llegaban con un sinfín de materiales bélicos en contra de la población desarmada, supuestamente buscando a Lucio Cabañas. Pero desde ahí ya viene ese terror, porque lo que hicieron era aterrorizar a la población para que supuestamente dijeran dónde se encontraba Lucio Cabañas y su guerrilla. El ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, cuando subía a la sierra, pues eran recibidos pues por la guerrilla, ¿verdad? En la manera como sabemos específicamente que les ponían una serie de emboscadas. Por eso no subían a las montañas y se cebaban en contra de la población civil desarmada e inerte. En ese sentido, los detenidos desaparecidos son niños, en ese momento eran niños, muchas de ellas eran niñas, y principalmente ancianos los que se llevaron. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en el municipio de Atoyac de Álvarez es que la mayoría de los familiares tienen 60, 70, 80 años y continúan en búsqueda. Después de 40, 50 años, muchos han sucumbido ante las problemáticas de la edad, y muchos están ahí sufriendo, en muchos casos, de problemas orgánicos porque fueron víctimas de tortura.
así como hay en el puro municipio de Atoyac de Álvarez más de 450, 470 detenidos desaparecidos por el ejército mexicano, hay miles que fueron detenidos, que fueron retenidos, que fueron llevados a las cárceles clandestinas, dígase cuartel militar, torturados y que muchos de ellos pudieron salir libres y viven o vivieron con las secuelas de toda esa tortura. Algunos todavía viven y pues están ahí en el municipio de Atoyac de Álvarez. Y hasta el momento no existe una política de Estado en la cual haya verdadera investigación. Incluso nosotros hemos llegado a la conclusión de que no se necesita una investigación casi, porque si se revisaran los archivos de la Sedena, los archivos de las Fuerzas Armadas, ahí se encuentran específicamente quiénes eran los mandos, quiénes eran los generales, los capitanes, los tenientes, todos los mandos y todos los soldados rasos de todos los niveles, a los cuales se les encomendaba la tarea de subir a la sierra, llevarse a los habitantes y encerrarlos en el cuartel militar. Y de ahí del cuartel militar es el último momento donde se les vio. Entonces, ellos saben exactamente, saben perfectamente dónde los tienen, saben dónde están. Y esa es la pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué le niegan a la población el derecho a la verdad? ¿Por qué le niegan a la población el derecho a la justicia? El derecho a saber qué pasó con sus familiares, el derecho a saber, sabemos perfectamente que Luis Echeverría Álvarez envió a los soldados, y ahí están, repito, en los archivos, las cadenas de mandos, desde el soldado raso hasta el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, están las órdenes de cada uno de ellos, pero no nos dicen dónde están. Si realmente hubiera voluntad política, incluso de este nuevo gobierno, que también reconocemos que ha tenido algunos avances en cuanto a la lucha contra la corrupción, pero ningún efecto ha tenido este nuevo gobierno en torno a esta crisis humanitaria que se viene viviendo desde los años 60 y que en este momento arroja más de 77,000 desaparecidos oficialmente. Entiéndase bien, 77,000 casos que tienen denuncia ante el Ministerio Público, pero la cifra negra es de más de 150,000 personas desaparecidas en México, porque como ya lo dijo Yolsi, como ya lo dijo Olimpia, la población mexicana no cree en las autoridades, intentan presentar la denuncia y le salen con actas circunstanciadas, le salen con que no les pueden levantar la denuncia porque seguramente la muchachita se fue con el novio y va a regresar, o el joven se fue con la novia y va a regresar, y entonces pasa un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes, un año, y no les quieren levantar la denuncia por desaparición forzada. Ahora, esto que ya dijeron Yolsi y Olimpia, multiplíquese por 60 años que la mayoría de la gente de Atoyac viene denunciando y viene visibilizando estas desapariciones forzadas que cometió el ejército mexicano y todas las autoridades mexicanas, todas las secretarías de Estado que estuvieron involucradas, desde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Presidencia y todo el Estado mexicano estuvo involucrado y sigue involucrado por complicidad hasta el momento, porque, insistimos, no hay voluntad política para que se conozca la verdad del paradero real de cada uno de estas y estos detenidos desaparecidos que hay en México. De hecho, justo hace unos días, ¿no? Pues bueno, más bien justamente el día de hoy, ¿no? Se conmemora básicamente, hoy día 23 de noviembre, se conmemora una sentencia histórica, ¿no? Es la sentencia Radilla Pacheco, que fue la primera que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado de los hechos que se dieron en Atoyac de Álvarez Guerrero, ¿no? ¿Cómo has visto en este sentido, ¿no? Más allá de esta cuestión política en donde hoy día, por ejemplo, pues cambió la Constitución, ¿no? Dejó de versar en el capítulo primero, ¿no? De las garantías individuales, hoy día, pues bueno, ya señala, ¿no? De los derechos humanos, entonces, del capítulo primero que va del 1 al 29 constitucional. Más allá de ello,
¿qué más ha sido realmente un cambio sustancial, más allá de la simulación, en donde se han dado algunas excavaciones en el antiguo excuartel militar, hoy Ciudad de los Servicios, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados, ¿no? Aparte de estas cuestiones simulatorias, y parece que, digo, yo las he visto sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Cuando fue otorgada la sentencia por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, más allá de esta burla, ¿no? Que hacían, por ejemplo, ¿no? Cuando tenían que pedir disculpas, en todo caso, para reconocer que entonces en México sí había desaparición forzada, y que entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando cayó el helicóptero, ¿no? Y se dio la muerte de Juan Camilo Muriño, pues básicamente se estaba a la espera en AFADEM, junto con todos los familiares de los desaparecidos, ¿no? Y se sabía que de entrada ellos no iban a ir, que estaban simulando, y que posteriormente, con la muerte de Juan Camilo Muriño, se escudaron en decir, pues, no se va a poder dar, ¿no? Porque simple y llanamente el secretario falleció, ¿no? Cuando de entrada ya habían cancelado antes, y entonces solamente jugaron a simular. ¿Qué es lo que has encontrado como AFADEM, entonces, a lo largo de estos ya 11 años? Bueno, podemos mencionamos la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, pero también tenemos que recordar que Rosendo Radilla Pacheco es uno de los detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez. En ese municipio hay más de 470 detenidos desaparecidos. En el estado de Guerrero son más de 650. Y de ese periodo de terror de Estado, en todo el país hay más de 850 desaparecidos que principalmente son jóvenes que buscaban el cambio social, que eran opositores al gobierno que estaba en ese momento, que era priista. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que hasta el momento no ha cambiado gran cosa la situación. La sentencia Radilla es cierto que marca un hito, un parteaguas en el desarrollo político de la sociedad mexicana. Como tú dices, se modifica la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora tenemos el artículo 1 constitucional que marca diferentes garantías, diferentes derechos humanos que deberían de ser protegidos por el Estado mexicano, pero en la práctica no es así. La sentencia Radilla, por ejemplo, dentro de uno de los digamos, puntos más importantes es la entrega o ubicar el paradero real de Rosendo Radilla Pacheco, lo cual no se ha dado. Para los familiares, ese es el tema principal de la sentencia. ¿Sí? ¿Cuál es la ubicación del paradero real de Rosendo Radilla? Y repetimos, ¿dónde está Rosendo Radilla Pacheco? A Rosendo lo desaparecen el 25 de agosto de 1974 en un retén militar. De ahí lo bajan del autobús, iba con su hijo con dirección de Chilpancingo a Atoyac. Lo bajan del autobús, de ahí se lo llevan en helicóptero de las Fuerzas Armadas al cuartel militar, lo obligan a cantar sus corridos porque él era cantautor, le componía a la sociedad, la problemática social de ese momento, lo obligan a cantar sus corridos mediante la tortura, y a partir de ahí ya no se sabe nada de él. Son 46 años de búsqueda, nada más de la familia en este caso. Pero repito, son 470 desaparecidos. 46 años de búsqueda. Después, alrededor de 2002, formalmente nos aceptaron, la Comisión Interamericana nos aceptó la denuncia contra el Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla. Hubo una recomendación por parte de la Comisión Interamericana, la cual tampoco fue cumplida, y que consistía específicamente en que se ubicara el paradero de Rosendo, que se hicieran búsquedas en el cuartel militar, que se hicieran excavaciones. El Estado mexicano no cumple con esa recomendación, y el caso, la Comisión Interamericana lo lleva a la Corte. En esta Corte
Igual se da el proceso, se da la audiencia a las autoridades mexicanas y se da la audiencia a nosotros como peticionarios, Tita Radilla, yo Julio Mata, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como peticionarios, copeticionarios, y finalmente la Corte da una sentencia condenatoria al Estado. Y nuevamente se vuelve a enumerar una serie de puntos dentro de los que está la ubicación del paradero real, la investigación del paradero de Rosendo, junto con otros, la capacitación a jueces, el que desaparezca o se modifique el fuero de guerra, que consistía concretamente en que el ejército debe de ser juzgado por tribunales civiles, que hasta el momento no se da. En el papel se da, pero en la práctica no se da. Y veamos ahorita incluso con el caso de Cienfuegos, que simple y sencillamente allá lo detienen en Estados Unidos, lo regresan a México ya sin ningún cargo y lo van a juzgar en tribunales militares, ¿sí? Entonces, la sentencia internacional se la pasan por el arco del triunfo, ¿sí? No va a pasar nada. Ojalá y realmente lo enjuicien, esperamos nosotros que sí. Pero ese es otro de los puntos dentro de la sentencia, y son 11 puntos diferentes. ¿Y qué ha traído la sentencia a los familiares de Rosendo Radilla? Revictimización. Crear falsas expectativas en cada una de estas excavaciones. Crear falsas expectativas en cuanto a poder integrar un real expediente, una real investigación de los responsables, unas falsas expectativas en el derecho a la verdad, unas falsas expectativas en el derecho a la justicia, porque también podemos recordar que en México, desde el 2001, ya la CNDH hizo una recomendación, después de hacer una investigación de 500 y tantos casos, nosotros presentamos alrededor de 300 denuncias en ese momento, ante la Procuraduría General de la República, para que la CNDH hiciera una recomendación. Se hizo esa recomendación, la 26/2001, donde se recomienda la creación de una fiscalía especial para investigar esos crímenes cometidos por funcionarios públicos en contra de la población civil. La CNDH reconoce primero que hubo un clima de terror, ¿sí? Enmarcado en toda una política de Estado de terror, donde había la aplicación de diversas técnicas y diversas tácticas para que la gente no se pudiera mover de sus comunidades, donde les evitaban que pudieran tener alimentos adecuados y medicamentos, supuestamente porque se los podían llevar a la guerrilla. Pero la población sufrió hambre, la población sufrió enfermedades, y había decenas o cientos de retenes donde la población civil le eran decomisados alimentos y medicamentos. Y de ahí de los retenes se llevaron a cientos de personas. Había lo que le llamaban en ese momento madrinas, que eran gente de la población que los obligaban a que tenían que entregar 1 o 2 personas diarias, y aunque no fueran o no tuvieran ningún tipo de participación política, ellos tenían que entregarlos o decir que pertenecían a la guerrilla, porque si no a ellos los torturaban, y si no también los entregaban para poderse los generales y los militares quedarse con sus propiedades, con las tierras, con las vacas, con las casas y con todas las propiedades ahí en Atoyac. Eso, y muchísimas cosas, muchísimos atropellos, porque en ese municipio hubo un estado de sitio. La Fiscalía Especializada para Crímenes del Pasado, que así en nombre resumido le llamamos, documentó que había 23,000 soldados en ese momento en Atoyac, estaban en estado de sitio, un estado de sitio ilegal totalmente, porque eso solamente puede ser dado por el Congreso Federal o el Congreso del Estado. Y sin embargo, Luis Echeverría Álvarez envió al ejército mexicano para cumplir ese cometido. Sí, y luego la Fiscalía también reconoce todos esos crímenes, y sin embargo no pasa nada. ¿Sí? Después de tener esos 2 reconocimientos de todos esos crímenes, el Estado mexicano, incluso este nuevo gobierno, siguen guardando silencio. Cuando ya se había reconocido en el sexenio pasado que se iban a dar reparaciones integrales
reparaciones a toda la comunidad, con servicios públicos, con atención médica. Este nuevo gobierno suspende desde el año pasado lo que le llaman canasta básica, que era un apoyo para que la gente, mientras se daba la reparación integral, pudiera recibir algo económicamente para poder subsistir, porque de verdad la población de Atoyac está viviendo, los familiares están viviendo en condiciones casi infrahumanas. La mayoría de ellos, los familiares de aquel momento, con enfermedades terminales, que tienen que ir a Zihuatanejo o tienen que ir a Acapulco a que les hagan diálisis y también hemodiálisis, y de ellos mismos pagar todos los gastos. Es verdaderamente imposible y se van muriendo poco a poco. Todavía nosotros, como asociación, como colectivo de familiares de detenidos desaparecidos, el día 1 de noviembre, este pasado 1 de noviembre, le hicimos un pequeño homenaje a las compañeras caídas en esta lucha. Y durante todo el año impulsamos el recuerdo, impulsamos la memoria, porque no podemos olvidar, no podemos perdonar. Y hacemos varios eventos en el año. La última semana de mayo, como parte de las conmemoraciones que como Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, realizamos en todo el mundo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que es la última semana de mayo, el día 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y todo el mes de octubre, que también es mes del detenido desaparecido. Y hacemos esas fechas aparte del 25 de agosto para el 1 de marzo, que es el día del natalicio de Rosendo Radilla Pacheco, que acabaría de cumplir 106 años de edad de nacimiento. Y también el 25 de agosto, que cumplió 46 años de que el ejército mexicano se lo llevó al cuartel militar, junto con 470 personas, habitantes de Atoyac, y hasta el momento no sabemos nada de ellos. Sí, esto es así un poquito como en general. En este año, durante la pandemia, sabiendo que también es utilizado el tema para que la gente se confine, y nosotros no podemos callar, no podemos guardar silencio ante estos nuevos crímenes que se vienen dando, que es el olvido, que es la nueva desaparición, como lo planteaba Yoltsin, en el caso de la pérdida de expedientes, de esconder expedientes. En este caso, el olvido también es una forma de desaparición, porque el Estado mexicano, a pesar de que fue una promesa de campaña de este gobierno que acaba de entrar, no se pronuncia realmente por la verdad, no hace nada para ubicar el paradero real de los desaparecidos. Nosotros pensamos que al jefe supremo de las Fuerzas Armadas le sería muy sencillo pedirle al ejército mexicano que digan dónde están, dónde los dejaron. Si ellos se los llevaron, ellos saben dónde están. Nosotros venimos cumpliendo con la obligación de pedirle, de hacer el llamado al Estado mexicano, obligar de alguna manera al Estado mexicano, exigirle al Estado mexicano que nos digan dónde están. ¿Sí? Nosotros entendemos perfectamente que es obligación del Estado las búsquedas. Entendemos perfectamente que el Estado mexicano tiene la obligación de la protección de la población. Sin embargo, no está cumpliendo. Lo que más le interesa a este nuevo gobierno es la lucha contra la corrupción. Y está bien, pero hace mucha falta otros temas que se tienen que tocar. Si hay un solo desaparecido en México, no existe democracia. O sea, no hay democracia con desaparecidos. No hay democracia con desaparición forzada de personas. ¿Sí? Esa es nuestro punto de vista, y desde aquí pues le pedimos nuevamente al presidente de la República que, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede él llamar al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, a que nos revelen, a que digan dónde están. Creemos que no le costaría mucho esfuerzo, pero creemos también que es un caso de voluntad política. No existe voluntad política, como no existen instrumentos jurídicos
que nos protejan contra la desaparición forzada. Se ha trabajado en infinidad de leyes. Tenemos ahora una convención internacional que nos debería de proteger contra la desaparición forzada, que el Estado mexicano fue el principal impulsor a nivel internacional, que la firmó y ratificó, pero no se cumple en la práctica. Igual tenemos una ley general contra la desaparición forzada y desaparición por particulares que no se aplica. Hay una ley general de víctimas que no se aplica, ¿sí? Y tiene una serie de funcionarios que no conocen las leyes, y eso obliga a que los familiares en esa, pues, por decirle de alguna manera, justa desesperación, se lancen a buscar a su ser querido, pero además teniendo muchísimos logros y yendo ellos como la punta de lanza y atrás las autoridades, porque las autoridades hasta el momento únicamente vienen sirviendo para acompañar a los familiares que vienen desarrollando las tareas de búsqueda y en muchos casos hasta de identificación, y ese es el papel que le corresponde al Estado mexicano, ¿sí? Por desgracia, insistimos, no hay voluntad política de que se conozca la verdad. No tenemos instrumentos jurídicos nacionales que nos protejan, y a pesar de firmarse y ratificarse instrumentos internacionales, el Estado mexicano es candil de la calle y oscuridad al interior de nuestro país. Cuando apoya infinidad de movimientos a nivel internacional, al interior del país no ocurre lo mismo. Qué grave, ¿no? Qué grave tener, por ejemplo, infinidad de tratados y acuerdos internacionales en donde, pues bueno, a México siempre le gusta formarse, ponerse la camiseta, tomarse la foto, pero simple y llanamente desatar una guerra sucia a su interior en donde no se da cumplimiento con estos tratados ni acuerdos internacionales, pues es sumamente, lo hace mayormente grave, ¿no? Claro. Vaya, ¿no? Este punto de la sentencia que hoy cumple los 11 años, ¿no? Hoy cumple 11 años. Hoy justamente. Hoy 23 de noviembre cumple 11 años y son 6 excavaciones. Perdón, Vanessa, por interrumpirte, pero son 6 excavaciones las que se han hecho y son como palos de ciego porque no hay una investigación real para poder hacer una excavación. Y hemos tenido de acompañantes a los mejores equipos de antropólogos forenses, de arqueólogos forenses de todo el mundo. Los mejores equipos han estado con nosotros acompañándonos, pero de nada sirve si el ejército mexicano no dice, aquí están, aquí vengan a excavar. ¿Sí? Entonces no sirve de nada hacer excavaciones porque son palos de ciego. ¿Sí? Ahora otro tema importante es el que no es terrorismo, no es guerra sucia. ¿Sí? Ese término ha sido utilizado por el Estado mexicano para minimizar los estragos, para minimizar esos estragos del terror de Estado, para minimizar todo eso que ocurrió, todos esos desmanes que hizo, y que a través de las leyes, violaciones a los derechos humanos de manera legal, porque fueron mandatados por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y de forma legal vienen violando los derechos humanos desde los años 50 en México. Y hay una serie de leyes que a través de ellas pues violan los derechos humanos, ¿sí? Ahora, hay 2 tipos de víctimas: las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades son los únicos que violan derechos humanos, y en ese sentido, todos los familiares de los detenidos desaparecidos son víctimas de violaciones graves a derechos humanos, porque además son graves porque son considerados delitos de lesa humanidad, ¿sí? que no prescriben, que tienen una trascendencia enorme a nivel internacional. Justo eso, ¿no? Justo precisamente el programa especial del día de hoy, porque hoy se cumplen 11 años de la emisión de esta sentencia internacional que obligó al Estado mexicano a modificar básicamente la norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una sentencia histórica, sin mayor duda, ¿no? Pero en donde se empezó a hablar básicamente de esto que no se quería reconocer, que es el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, y que hoy por hoy, lamentablemente, encontramos que la desaparición nos está llevando a una cuestión tremenda de violencia, en donde hoy vemos cómo se ha polarizado esta parte, ¿no? Bien ya lo señalaba tanto Limpia, tanto nuestra otra compañera, ¿no? Yoltzi Martínez, donde nos señalan que no es lo mismo buscar a una mujer
que buscar a un hombre, ¿no? Y que entonces las razones son completamente diferentes, ¿no? Las mujeres estamos desapareciendo, sí, pero tampoco estamos siendo encontradas sin vida, simplemente no estamos siendo encontradas. Justo eso, ¿no? Entonces lo hace mayormente grave, sin duda, ¿no? Por acá tenemos muchísimos comentarios de parte del público, a los cuales, pues bueno, vamos a emitirlos en este momento, ¿no? Iliana Soria nos está viendo, muchísimas gracias. Vanessa Navarro también nos está viendo, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir este programa, porque es justamente esto, ahora sí hablar de esto, de lo que no se quiere hablar para poder resolver ya de manera inmediata y que las autoridades dejen de simular algo que no está pasando, pero realmente está pasando y es sumamente grave, está lastimando a la sociedad, nos está lastimando de manera directa y pues bueno, hoy día cada vez es más recurrente. Y un punto más, Vanessa, perdón. Un punto más. Adelante, adelante. La gran impunidad que existe desde los años 60, en los cuales el Estado mexicano envió a sus Fuerzas Armadas, envió a sus agentes estatales. Estos agentes estatales después fueron parte de lo que es delincuencia organizada, que son, por ejemplo, uno de los ejemplos son los Zetas. Sí, que fueron ellos entrenadores de otros militares, ellos pedían a los miembros del ejército que se vinieran con ellos a cambio de dinero, y que fueron ellos los maestros y los creadores de muchos de los grupos delincuenciales en México, ¿sí? Y esa gran impunidad de allá, de esos momentos, sigue siendo la impunidad de ahora, porque ninguno de esos generales que estuvieron en aquel momento, como Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, Barquín y otros tantos, fue enjuiciado. ¿Sí? Así es. Ninguno de esos, y algunos de esos, perdón, incluso crearon escuelas de policías en México, de policías bancarias, por ejemplo, y muchos de ellos estuvieron entrenados en la Escuela de las Américas, y muchos de ellos recibieron entrenamiento en la escuela del ejército guatemalteco, los caiviles, específicamente entrenados para asesinar a otros seres humanos. Y de ahí que venimos arrastrando toda esta crisis humanitaria en México, con todas esas características de deshumanización. Esa impunidad, insisto, de allá, viene hasta estos momentos arrastrándose en México. Vemos cómo esta violencia hoy sigue siendo básicamente de manera vertical y fue prácticamente desde las cúpulas del poder, desde las cúpulas del ejército, entonces fueron ellos en todo caso, ¿no? Siguen siendo ellos y que hoy día precisamente, pues básicamente, no hay que decirlo, la droga no deja en todo caso, ¿no? Lo que sí deja básicamente es desaparecer mujeres, es el tráfico de órganos, es la maternidad forzada, lo que sí deja dinero es precisamente el robo de niños, en todo caso, ¿no? La prostitución de las mujeres, tanto migrantes como nacionales en México, ¿no? Y entonces son focos en donde básicamente el Estado no quiere poner atención, en donde nos está acallando, en donde nos está diciendo, esto no está pasando, la realidad es esta, ¿no? La realidad es que una política de Estado. Muchísimas niñas en grupo, entonces no es coincidencia que desaparezcan, en todo caso, en una edad tremendamente vulnerable, que ya las desaparecen desde los 8 años y hasta los 29, ¿no? Las mujeres que ya somos mayores de 29 años, ya somos utilizadas con otros fines, ¿no? Ya no básicamente para ser prostituidas o para ser acompañantes pues básicamente tanto de los halcones o tanto de los sicarios, ¿no? Hoy día ya somos utilizadas con otros fines. Entonces, pues bueno, es un tema doloroso, es un tema... Disculpa que te interrumpa, fíjate. Adelante. Hablando... Adelante, Olimpia, tienes el micrófono. Hablando de conmemoración. Sí, hablando de conmemoraciones, el 16 de noviembre, precisamente ya hace unos días, del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió una sentencia que generalmente le llamamos campo algodonero, una sentencia en la que se le obliga al Estado mexicano, en la que se le dice al Estado mexicano que es culpable por omisión y por acción también en algunos de los casos, pero por omisión sobre todo, de la falta de justicia para, en ese momento, en ese caso particular, 2 niñas desaparecidas y una jovencita de 20 y tantos años, que días después de la desaparición y de que los
en la agencia del Ministerio Público no se les quisieron tomar las denuncias a las familiares y los familiares de estas dos niñas y esta jovencita. 2009, 16 de noviembre de 2009, a raíz de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se emite la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se emite la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y lo que Julio muy bien detalla para el resto de la población, hombres y mujeres, por ejemplo, desde los 70 en el caso de Guerrero, sigue ocurriendo en todo el territorio nacional. En ese momento se estaba sentenciando al Estado mexicano por la desaparición primero y aparición sin vida después de 3 mujeres, 2 niñas y una jovencita, y sigue ocurriendo. 11 feminicidios ocurridos diariamente en todo el territorio nacional, y eso las cifras oficiales, las cifras que reconoce la Secretaría de Gobernación, la cifra que reconoce el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y más las cifras negras o cifras aquellas que están ocurriendo día a día y que no forman parte de las cifras oficiales. Eso habla, como decía Julio y como dice Yolsi, y como dices tú muy, muy bien, de la gran impunidad que abarca desde el Estado hasta todo lo demás en este país, sobre todo lo que Julio bien señala y nosotras decimos con enfoque de género, es decir, lo que tú también detallas al final de tus comentarios, la desaparición y la guerra contra las mujeres, como dice Rita Segato, ¿no? Entonces, 2 conmemoraciones que están muy cercanas, esta que ustedes mencionan, pero esta también, la del 16 de noviembre, la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Conocida así comúnmente, pero que significa para el Estado mexicano un gran señalamiento de lo que no se está haciendo, ¿no? Justo desde el marco de Territorio Comanche, siempre lo he dicho, ¿no? Y me hago responsable de ello mismo, ¿no? Considero que las mujeres somos el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque no quiere entrarle al tema, porque nos ha invisibilizado, porque es ajeno a estas luchas feministas. Entonces, ¿no? En donde lo que estamos haciendo es alzar la voz en contra del silencio, en donde básicamente, ojo, ya hemos perdido todo, y ya hemos perdido el miedo a hablar. O sea, al contrario, se trata de ahora de en todo caso, de seguir con estas luchas, ¿no? Seguir empujándolas y sobre todo hablar de ellas de manera abierta para que entonces se deje de ver a México como un país, como el país de las maravillas, ¿no? Siempre lo he llamado así, ¿no? Aquí todo puede pasar y nada te va a sorprender, ¿no? En donde a veces se ha normalizado la violencia, se ha normalizado que muchísimas chicas sean desaparecidas y que entonces hoy no vuelvan a verse, ¿no? De estas mujeres que ustedes afortunadamente han recuperado con vida, Olimpia, ¿cuál ha sido el escenario con el que se han encontrado una vez que se han recuperado y una vez que, ojo, que aparecieron? ¿Cuál ha sido en todo caso el papel de estas mujeres? ¿Cómo qué ha pasado con ellas, ¿no? ¿En qué edad las han encontrado y a qué fueron obligadas todas estas mujeres? ¿Nos pueden hablar de eso, por favor? Adelante. De ello va a hablar Yolsi. Adelante. Tienes el micrófono abierto, Yolsi. Pues bueno, realmente las mujeres que hemos encontrado han sido pocas. Afortunadamente, en Guerrero ya hemos localizado cerca de 4 personas en lo que va de este año, en una fosa que alrededor desató, bueno, no creo que son 4, son 3 exactamente, lo que fue unas fosas entre el territorio en el estado de Guerrero, de alrededor de 300 cuerpos que se han sacados, solamente 3 mujeres. Una de ellas, desafortunadamente, es de una familia de aquí de Guerrero, muy cercana a muchos, porque es un caso que conmocionó aquí a Guerrero, sobre todo que fue un padre que
que le exclamó la justicia a López Obrador, que en su búsqueda también se puso mal, y entonces ya están en este proceso de entrega, pero sí, realmente de todas las fosas que hemos sacado aquí en el estado de Guerrero, solamente tengo entendido que son 3 cuerpos de mujeres. De ahí en fuera, cientos de personas que todavía falta sin identificar. Volvemos a lo mismo, la identificación forense es algo que nos está faltando y que estamos exigiéndole todos los colectivos aquí al estado de Guerrero, y en lo general, en toda la República es el mayor reclamo que ha tenido el gobierno mexicano también para la identificación forense. Así es, Vanessa. Vale, muchísimas gracias. Pues ahora sí que le doy paso a los comentarios de nuestro público comanche, ¿no? Quien nos está viendo desde las 7 de la noche. Pues bueno, Iliana Soria nos está viendo. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos y sobre todo por compartir, porque es gracias a ustedes, mi queridísimo público comanche, que llegamos a muchísimos lugares más. Entonces, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TuneIn, estamos en iVoox, estamos en Facebook Watch, y también por si se pierden este programa lo puedan ver en su repetición. Y pues bueno, estamos también en Apple Music, así como en el sistema de podcast para el sistema Android y sistema iOS. Y pues bueno, pues acá nos dice Arturo Israel Aguilar, saludos, excelente noche a todos. Muchísimas gracias, Arturo. David Galindo, saludos a la mesa. Marisela Enríquez, saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Cristian López, saludos al programa. Cristian, un abrazo, muchísimas gracias por vernos. Vanessa Navarro nos dice saludos. Eloísa Mezcua, muchísimas gracias por vernos hasta Mérida, Yucatán, allá. Saludos, comanches, nos dice muy buen tema. Arturo Carrasco, doctor Arturo, saludos también para usted. Nos dice José Ramón, buenas noches, Miss Vanessa. Un abrazo, mi niño. Te abrazo fuertemente. Gracias por vernos. Araceli Fabela Hernández nos dice saludos a Olimpia y a Julio Mata. Iliana Soria nos dice, a ti nos pueden apoyar con una chica desaparecida desde la semana pasada. Olimpia, ¿cuáles son los pasos para empezar la búsqueda de una chica que desapareció la semana pasada? Desapareció en la Ciudad de México. Primero las alertas. Tendríamos que ver que si es alerta alba, después de ahí, lo primero que también tenemos que hacer es la alerta a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión del Estado, a la Fiscalía. Recordemos que ya no hay tiempos. Antes teníamos que esperar 48 horas para mostrar una desaparición. Ahorita, desde el momento en que se presume víctima de cualquier delito, podemos investigar o empezar a conocer la desaparición. Las alertas se pueden dar sin necesidad de una denuncia. Entonces, también las alertas las podemos hacer, dar a conocer, podemos meternos por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda o directamente en la Fiscalía. De ahí les sugiero que si ya lleva 2 semanas la chica, activarse y apoyarse con los colectivos locales. Les podemos brindar asesoramiento, claro que sí, y tenemos que detonar todas las comisiones. Recuerden que las colaboraciones se hacen en toda la República, porque sabemos dónde se los llevan, pero no dónde terminan. Entonces, las alertas es eso, y nosotros como colectivo estamos en un grupo donde estamos un mar de gentes desde Tijuana, Baja California, estamos en Chiapas, en Veracruz, Oaxaca, en todos los lugares estamos los colectivos. Entonces, estas fichas circulan tan rápido con nosotros desde internet, las plataformas que tenemos, pero es muy importante empezar a conocer que la Fiscalía sepa del asunto. Claro que sí, podemos dejar nuestros enlaces, por favor, recordar nuestros números y con gusto ayudamos. Nosotros es lo que nos encargamos de que las familias que están pasando por este proceso
no se encuentren con las mismas puertas que nos cerraron a nosotros. Nosotros tratamos de que se les abran más fácilmente y encontrar a las personas, sobre todo cuando tenemos esta facilidad de que es menos el tiempo de búsqueda, es mayor posibilidad de encontrarles. Entonces, pues es exactamente, todo esto es un fruto de conjunto de búsquedas. Entonces, primero, Comisión Nacional de Búsqueda, las fichas, repartirlas con todos los grupos, alertar a todo el Estado, y las denuncias. Si ellos creen que ponen en riesgo su vida, su integridad, podemos hacer las denuncias con personalidad clasificada. Quiere decir que nos van a dar protección, no se van a omitir nuestros nombres en cualquier proceso, o no se arroja tan fácilmente en la base de datos. Muchísimas gracias, Yolchi Martínez. Y sí, pues vamos a dejar básicamente los datos. Pues bueno, Territorio Comanche llega a su fin en la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias a los colectivos de desaparecidas, muchísimas gracias a AFADEM. Entonces, pues bueno, antes de despedirnos, queridísima Olimpia y también Yolchi Martínez, sus redes sociales, por favor, para que la gente las pueda contactar. Y pues bueno, ahora sí que, ¿cómo contactan a estos colectivos de mujeres desaparecidas? Por favor. A Mujeres Guerrerenses por la Democracia nos encuentran en Facebook, estamos así, Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC, y ahí les esperamos en inbox y les podemos conectar, por lo menos en Guerrero, tenemos conexión con varias organizaciones hermanas que han estado haciendo búsqueda en territorio y que tienen muchísima experiencia, desgraciadamente, en este tipo de delitos. Facebook, Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC. Nosotros como colectivos nos encontramos también en Face, lo que es el colectivo Raúl Trujillo Herrera, así lo van a encontrar en la plataforma. También se les da acompañamiento, se les apoya con el acompañamiento jurídico, psicológico y de asistencia. Ok, muchísimas gracias. Julio Mata, tus redes sociales y tu recomendación para el público comanche. En Facebook nos encuentran en AFADEM-Atoyac y en Instagram AFADEM12. Sí, y bueno, si hay alguna comunicación en específico, a través de ustedes les pueden dar nuestro número de teléfono. Ok, pues muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los comanches que el día de hoy nos acompañaron. Gracias por vernos, escucharnos y por compartir. Pues bueno, mi nombre es Vanessa Rojas. A mí me encuentran en Facebook como @Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas. En Twitter me encuentran como @HeroVans. Mis queridísimos comanches, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Luego. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a ustedes. Comanches, gracias. Gracias, Comanches. Muchísimas gracias a todos ustedes.